Saludos a todas y a todos, soy Cristóbal de Sistemas Informáticos y en este vídeo vamos a ver la solución al examen de febrero de Sistemas Informáticos que comprendía las unidades 1, 2 y 3. El examen tuvo lugar el día 7 de febrero, martes, a las 9:30, constaba de una duración de 2 horas y media, aunque estaba pensado para que pudiese ser terminado en un tiempo bastante inferior. Normalmente en la mitad del tiempo es suficiente. En la primera página teníais el encabezado y vuestros datos, la elección del profesor que os toca y algunas instrucciones básicas como que no se permitan apuntes ni más material, solamente bolígrafos, que no sea de los que se pueden borrar. Los ejercicios no legibles no se puntúan y una pequeña explicación de cómo se puntúan cada uno de los 5 ejercicios del examen. Vamos a irnos directamente a la primera actividad, el primer ejercicio, y comenzamos con la resolución. Bueno, primero diremos que el ejercicio 1 es un cuestionario tipo test de 16 preguntas, cada respuesta correcta suma 0,25 y cada incorrecta resta 0,0834, que son la tercera parte. Esto es la tercera parte de una respuesta correcta. Las preguntas que no se contestan no suman ni restan. Y en el enunciado se pueden realizar apuntes o tachones, ya que solamente se corrigen las preguntas indicadas en la tabla de respuestas de la página 3. Si nos vamos directamente al enunciado, veremos que aquí en la página 3 tenemos la tabla de respuestas. Contesta las siguientes cuestiones. Recuerda que debe rellenar la tabla de respuestas. Esta es la tabla de respuestas que tenemos que rellenar y tenemos las preguntas agrupadas por unidades. No voy a utilizar la tabla de respuestas, ya que directamente las tengo aquí marcadas para que las vayáis viendo. Unidad 1. Indica cuál de las siguientes afirmaciones acerca de los procesadores es falsa. Pueden tener varios núcleos, eso es correcto. El tamaño de los registros internos define la arquitectura del procesador, 32 64 bits, correcto. Los principales fabricantes de procesadores para ordenadores personales son Intel y Nvidia, y esto es incorrecto, ¿vale? Ya que los principales fabricantes de procesadores para ordenadores personales son ahora mismo Intel y AMD. Incluso podríamos meter Apple si considerásemos los procesadores de tipo ARM de sus ordenadores Mac, ¿vale? Pero Nvidia no es fabricante de procesador. Su velocidad de funcionamiento de reloj se mide en hercios y sus múltiplos. Eso es correcto también. 2. En el procesador se incluye una memoria de gran velocidad que almacena datos e instrucciones a los que el procesador puede acceder de forma más rápida. Esta se llama memoria caché, ¿de acuerdo? No es ni la memoria principal, que es la RAM, no es memoria auxiliar ni memoria secundaria, que estos ambos son las memorias permanentes, ¿vale? Son dos formas de llamar a lo mismo que a la memoria secundaria. En este caso es la memoria caché. ¿Cuál de los siguientes tipos no es un bus que se utiliza para comunicar la CPU con el resto de componentes internos del sistema? Vale, pues tenemos 3 buses: el bus de datos, el bus de control y el bus de direcciones. Por lo tanto, este bus de sincronización no existe, no lo hemos inventado. 4. Tener ranuras de expansión permite al ordenador ampliar sus funcionalidades y utilizar periféricos nuevos. Sí, esto es correcto. Tener más memoria libre, aunque la CPU aumenta su trabajo. No. Ayudar a la CPU a realizar sus operaciones aritmético-lógicas. No. Y ser más rápido y silencioso tampoco. El sistema básico de entrada-salida, BIOS, es un firmware incluido en la placa base que ayuda a cargar el sistema operativo en la memoria del ordenador para que pueda ser ejecutado. Correcto. ¿Es un chipset que se encarga de controlar? Nada, es un chipset no directamente. ¿Se encarga de controlar funciones como las comunicaciones entre el procesador y la memoria, entre otros elementos? No. ¿Es un chipset que controla los puertos internos y externos de la placa base? Tampoco. Ninguna de las anteriores es correcta, nada. La primera es el firmware que se encarga del arranque, etc. Vale. Preguntas de la unidad 2. 6. Indica cuál de las siguientes afirmaciones sobre el sistema operativo es verdadera. ¿El sistema operativo forma parte del software de aplicación de un sistema informático? No. ¿El sistema operativo y el sistema informático componen el software base del ordenador? No. ¿El sistema operativo es el software base de un sistema informático? Sí. ¿El sistema operativo es un elemento opcional en un sistema informático? No. 7. Los sistemas operativos cuya estructura estaba formada por un solo programa compuesto por rutinas entrelazadas reciben el nombre de monolítico, ¿vale? Cuando son un solo programa de rutina entrelazada es el núcleo, el kernel monolítico.
8. Elige la afirmación válida. La fragmentación interna se produce cuando se asigna un proceso a una partición de memoria más grande de lo necesario. ¿Vale? Esto es correcto, ¿de acuerdo? Sí, la fragmentación interna se produce cuando se generan pequeños huecos libres en la memoria tras la creación y eliminación de particiones dinámicas, y estos huecos no pueden ser aprovechados por nuevos procesos. No, esto es fragmentación externa. En un esquema de paginación con memoria virtual nunca hay fragmentación de ningún tipo. Esto es incorrecto, ya que sí existe fragmentación interna, y la fragmentación externa se produce cuando se asigna un proceso a una partición de memoria más grande de lo necesario. No. Eso es la fragmentación interna, que es lo que se está describiendo aquí. 9. Las hojas de cálculo son aplicaciones de propósito específico, aplicaciones de propósito general, aplicaciones de propósito específico general dependiendo del entorno productivo donde se utilice. Ninguna de las opciones anteriores es correcta. ¿Vale? Una hoja de cálculo es una aplicación de propósito general, tiene muchas funciones. Si en los requisitos de instalación de una aplicación nos especifican espacio en disco duro 16 GB para el sistema operativo de 32 bits o 20 GB para el de 64 bits, nos están indicando un requisito hardware. Obviamente no es un requisito software. No es el espacio de almacenamiento mínimo y recomendado, ya que esto no es mínimo y recomendado. Esto es 16 para 32, 20 para 64. No están indicando el tamaño que debe tener el disco duro donde se instale la aplicación. No, tampoco, porque el disco duro puede ser muchísimo más grande. Aquí no están especificando lo mínimo que deberíamos de tener. 11. Indica cuál de las siguientes afirmaciones no es correcta. Las licencias de software con código abierto ponen a disposición de los usuarios el código fuente con el que está construido el software. Eso es correcto. Las licencias de software con código cerrado no permiten la distribución del código fuente con el que está construido el software. También es correcto. El software libre es obligatoriamente gratuito. Eso no es correcto, ¿vale? El software libre no tiene por qué ser gratuito. El software libre se puede vender. El software, de hecho, de ahí viene lo de libre. El software con código cerrado también suele llamarse software propietario o privativo, y eso es correcto. Preguntas de la unidad 3. El servicio que se encarga de gestionar la asignación de direcciones IP y de la información de configuración de la red en general se llama DHCP, ¿vale? El servicio de DHCP. 13. Señala la afirmación que sea falsa. La arquitectura TCP/IP está compuesta de 4 capas: acceso a red o subred, internet o red, transporte y aplicación. Correcto. La capa de internet o de red se encarga de estructurar la información en paquetes, enrutarlo y definir el direccionamiento. Correcto. Los protocolos más importantes de la capa de transporte son los protocolos TCP y UDP. Correcto. El protocolo más importante de la capa de aplicación es el protocolo IP. Incorrecto. El protocolo IP es de la capa de red. 14. Di cuál de las siguientes parejas de direcciones IP no pertenecen a la misma subred. ¿De acuerdo? Pues tenemos que comprobar estas direcciones y vemos que, por ejemplo, estas dos primeras son 56.120/16 barra 16 quiere decir que los dos primeros números son los de la red y si coinciden son de la misma subred. Las siguientes direcciones son barra 24, que quiere decir que los tres primeros números son de la red, 720.126, 720.126. Luego estos dos son de la misma red. Barra 8 quiere decir que el primer número es de la misma red, 10 puntos lo que sea, 10 puntos lo que sea, son de la misma red, de la misma subred. Y barra 24, que son los tres primeros números, quiere decir que estos tienen que ser coincidentes, 191.23.150 y 191.23.38. Estos son distintos, este 38 y este 150 no son iguales, luego estos dos no corresponden a la misma subred. 15. La zona que se utiliza para aislar una red de posibles ataques se llama zona segura, neutra, interna o real. Zona neutra. Tomando como referencia el modelo OSI para clasificar los elementos de interconexión según el nivel en el que trabajan, ¿cuál de los siguientes elementos trabaja principalmente en el nivel 3 de red? Pues el router. El router es quien trabaja en el nivel 3. El switch trabaja en el nivel 2, el punto de acceso también trabaja en el nivel 2 y el juego concentrador trabaja en el nivel 1. Vale, de acuerdo. Pues pasamos al ejercicio número 2, identificación de elementos en una placa base. En el siguiente diagrama de una placa base identifica los componentes que pueda en base a la tabla de la página 8. Las respuestas correctas suman 0,1 puntos y las incorrectas restan 0,05. En la siguiente página tiene otra imagen equivalente, pero en fotografía ambas imágenes representan los mismos elementos, ¿de acuerdo? Pues aquí tenemos la imagen en modo esquemático
y en la siguiente página tenemos la imagen en modo de fotografía, ¿de acuerdo? Venga, pues voy a hacer una cosa, voy a sacar un segundo documento. Venga, voy a poner aquí la tabla y aquí voy a poner la imagen. Por ejemplo, el 1 es un puerto DisplayPort, ¿vale? No es un puerto HDMI, es un puerto DisplayPort. Lo buscamos, que es la Q, DisplayPort. El 2 son puertos USB externos. Perdón. Esos puertos USB del panel trasero, vamos a ver cómo están recogidos, W como USB tipo A trasero, vale, de acuerdo, USB tipo A trasero se corresponde. El 3 es un USB tipo C trasero, un USB tipo C trasero. USB tipo C trasero, vale. 4 es un puerto Ethernet, un puerto LAN, veremos cómo lo tenemos. J lo tenemos como Ethernet LAN RJ45, vale. El 5 son los puertos de audio traseros. 5 es la I mini jacks de audio de 3,5 milímetros, vale, correcto. Y ahora los elementos de la placa base ya en su interior, ¿no? Que lo que no son puertos traseros. El 6 es el conector de 12 voltios para la CPU. El conector de 12 voltios para la CPU, no sé si ponerlo aquí. Quizás se ve un poquito mejor en el otro, en el esquema. Yo creo que se ve un poquito mejor aquí. El 6 lo tenemos como E, ATX 12 voltios para CPU, perfecto. El 7, esto va a ser un conector para el ventilador de la CPU. H, ventilador de CPU. El 8 son las ranuras para la memoria RAM. S, DIMM DDR4, que es como vienen en las placas, como vienen en los manuales indicados, ¿vale? Son un tipo de ranura para módulos DIMM y en este caso son para memorias DDR4. 9 es el zócalo del procesador. K, socket Intel LGA 1700 en este caso, para esta placa base. El 10 es el conector ATX de 24 pines, V, ATX 24 pines. Los 11, estos son cabeceras internas para puertos USB 3.0, ¿vale? Esto es un puerto USB tipo C interno y esto es una cabecera para puertos, o sea, para puertos tipo C que luego van a estar en el frontal de la torre, y este es para puertos tipo A que van a estar en el frontal. En este caso lo tenemos como P, cabecera USB 3.2 interna. El 12, esto es una ranura M.2 para un SSD de tipo M.2. B, M.2. El 13 es una ranura PCI Express por 16 para normalmente una tarjeta gráfica. F, PCI Express por 16. El 14, esto es el chipset de la placa base, el chipset que corresponda a esta placa, 14A, chipset Intel VEC 660. Y el 15, estos son los conectores del panel frontal para el botón de encendido, de reset, la luz de disco duro, la luz de encendido y normalmente también para el speaker, para el altavoz interno. M, cabecera de panel frontal. Todos los demás no aparecían, ¿vale? VGA no aparecía, HDMI no aparecía, hay algunos que no aparecían, ¿de acuerdo? DVI-D tampoco aparecía, PCI Express por 1 tampoco aparecía, pues sobraban letras, pero todo esto de aquí estaban recogidos. De acuerdo, vamos con el tercer ejercicio. El ejercicio 3... Ejercicio 3. Planificación de procesos 1,25 puntos. Disponemos de una máquina cuyo sistema de planificación de procesos es el primero en llegar, primero en ejecutarse, también llamado FCFS o FIFO, el cual es un algoritmo no apropiativo, ¿vale? Nos están indicando que es no apropiativo, luego lo tendremos que tener en cuenta. Considera la siguiente tabla, ¿vale? Tenemos 4 procesos A, B, C y D con tiempos de llegada 0, 3, 8 y 11 y tiempos necesarios de ejecución 5, 4, 7 y 1. Realiza las siguientes actividades. Rellena la siguiente tabla indicando los instantes de llegada de cada proceso, su instante de ejecución, su instante de espera y los instantes en que finaliza. Vale. Venga, pues comenzamos por marcar los tiempos de llegada de todos los procesos. 0, 3, 8, 11, pues marcamos 0, marcamos 3, marcamos 8 y marcamos 11.
Una vez que tenemos los instantes de llegada, en este algoritmo, que es el más fácil de todo, que es FIFO, es simplemente cuando el primero que llega se ejecuta hasta que termina. Y los demás que van llegando después se van poniendo en cola por orden de llegada y se van ejecutando por orden de llegada, ¿vale? Primero en llegar, primero en ejecutarse es una cola normal y corriente. Y además, al no ser apropiativo, quiere decir que una vez que un proceso empieza a ejecutarse, no lo van a interrumpir. No puede ser interrumpido por otro proceso que llegue. ¿De acuerdo? Pues en el instante 0 ha llegado el proceso A, que tiene 5 tiempos de ejecución. Luego se empieza a ejecutar en el mismo instante 0, porque esto quiere decir que ya estaba listo para ejecutarse y por tanto empieza a ejecutarse aquí en el 0 y hace 1, 2, 3, 4 y 5 y aquí finaliza, ¿vale? Cuando ha finalizado, tenemos que ya ha llegado el proceso B en el instante 3. En el instante 3 ha tenido que quedarse esperando, porque ya todavía estaba ejecutándose A, y en el instante 4 también se ha quedado esperando. A partir del instante 5 la CPU ya está libre y es su turno, por tanto se ejecuta durante 4 instantes. 1, 2, 3, 4 y finaliza. Cuando finaliza, en este mismo instante 8, ha llegado y está listo el proceso C, pero el proceso C en este instante tiene que esperar, ¿vale? Porque en este instante 8 es todavía B quien se está ejecutando, pero en cuanto termina, a partir del 9 se puede ejecutar durante 7 instantes de tiempo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y finaliza. Y por último, el proceso D, que es el que último que ha llegado, llegó en el instante 11, pero en el instante 11 tuvo que entrar en espera, está listo, pero está esperando. Aquí está listo, 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 pero esperando en la cola, y cuando termina el proceso C, se puede ejecutar durante un único instante, que es lo que tiene, ¿vale? En el instante 16. Con esto termina toda la ejecución. Como veis, este es el algoritmo más sencillo. ¿En qué estado se encuentra cada uno de los procesos en el instante 8? Pues vale, miramos el instante 8. Miramos el instante 8 y tenemos que el proceso A ya ha finalizado, ¿vale? Finalizó en el 4. El proceso B se encuentra ejecutándose, el cuarto y último instante de su ejecución. El proceso C se encuentra listo, esperando el primero en cola de listos, ¿vale? Este estado normalmente lo solemos llamar esperando, pero es más correcto decir que está listo, porque existe otro tipo de esperando también, que es bloqueado, si el proceso está esperando a que se libere un recurso que necesita, que nosotros no lo tenemos en cuenta en nuestros ejercicios, no hacemos bloqueo, pero sí hacemos que los procesos están listos, pero esperando, listo, pero no es su turno, entonces están en la cola de listos, en este caso el primero, porque no hay nadie más. Y el proceso E, aquí se me ha ido, esto no era E. Aquí pone E, nos pone D. El proceso D, perdón, no es E, es D. El proceso D está, todavía no ha llegado, ¿vale? Llega más tarde, ¿de acuerdo? En el instante 8 tenemos dos procesos que no están. El A ya ha terminado, el D todavía no ha llegado, el B ejecutándose y el C está listo, el primero en la cola de espera. ¿De acuerdo? Ejercicio 4. Rutas absolutas y relativas. Considera la siguiente estructura de directorios para un equipo con sistema operativo Windows. Vale, el sistema operativo en esta ruta, en este gráfico, hay que tener un poquito de cuidado con las flechas, ¿vale? Cuáles están abiertos para controlar bien los niveles, ya que a veces podemos liarnos un poquito de a qué nivel está cada una de las carpetas. Escribe la siguiente ruta, una ruta absoluta al directorio documentos. Vale, pues el directorio documentos es este de aquí y la ruta absoluta debe de partir del directorio raíz. Luego será C2 usuario profesor documento, ¿vale? C2 usuario profesor documento. En Windows, importante, las barras que se utilizan para separar los directorios son barra invertida, ¿vale? No es la barra normal, sino la barra invertida. La barra normal es la que se pone en el teclado numérico encima del 8, o en el teclado normal en el número 7, y la barra invertida es la que está a la izquierda del número 1, o encima del tabulador. Son distintas, ¿vale? Y B, una ruta relativa al directorio documentos también, considerando que el directorio de trabajo actual sea archivos de programa x86. Vale, pues archivos de programa x86 está aquí. Para llegar desde aquí hasta documentos, primero tenemos que bajar de archivos de programa a C, luego subir a usuario, profesor, documento, ¿vale? Es decir, tenemos que bajar punto, y con punto hemos ido de aquí a aquí, y luego subir
usuario, profesor, documento, ¿vale? Entonces, la ruta completa es punto, punto, usuario, profesor, documento, ¿de acuerdo? Y el último ejercicio, el ejercicio 5. El ejercicio 5 no tiene una única solución, ¿de acuerdo? El ejercicio 5 se puede resolver de varias maneras, así que vamos a ver solamente una propuesta de solución válida, pero que no sería la única. Una empresa dispone de una red local compuesta por un router multifunción proporcionado por el ISP y un switch al que están conectados 10 equipos, tal como se muestra en la siguiente figura. Aquí tenemos el router multifunción, internet, el router multifunción conecta de manera inalámbrica con algunos equipos, tenemos un switch y del switch tenemos conectados 10 equipos. Se pretende que la red original quede dividida en dos subredes independientes considerando 5 equipos de los 10 existentes en cada subred. Además, en ambas subredes se deberá proporcionar servicios a equipos portátiles que se conecten de forma inalámbrica y acceso a Internet para todos los equipos de la red, fijos y portátiles. El router multifunción instalado por el ISP proporcionará acceso a Internet a través de una conexión de fibra óptica simétrica de 600 megabits por segundo. Realizará funciones de router, de punto de acceso inalámbrico, de servidor DHCP y de switch gigabit Ethernet mediante 4 puertos traseros LAN conmutados. Se ha de tener en cuenta que el router multifunción realizará las funciones de servidor DHCP y de punto de acceso inalámbrico para solo una de las subredes resultantes. Para la otra subred habrá que habilitar el equipamiento necesario. Partiendo de la configuración original indicada anteriormente, responde a los siguientes 3 apartados. Apartado 1. Realizar un dibujo que incluya el equipamiento y las modificaciones necesarias en la estructura de la red para que la red original quede dividida en dos subredes independientes y se proporcione la posibilidad de conexión inalámbrica y a Internet en ambas subredes creadas tal como se solicita. Apartado 2. A continuación, detallar la configuración de red de cada uno de los dispositivos de los que consta cada subred, empleando direcciones privadas de clase B y una máscara de subred adecuada para la creación de ambas subredes. Para ello, cumplimentar y realizar en su caso las tablas que se indican. Las tablas que se indican son estas. Una tabla para el router del ISP, una tabla para el switch de la subred 1, una tabla para los 5 equipos de la subred 1, una tabla para los equipos portátiles con conexión inalámbrica de la subred 1, para los 5 equipos de la subred 2, los equipos portátiles de la subred 2 y se dice que para cada dispositivo de interconexión que se haya añadido y sea necesario, crear una tabla similar a la siguiente en donde se indiquen las direcciones IP y máscaras de su red. Recordar que si se ha añadido un router deberán especificarse tantas direcciones IP como sus redes a las que pertenezcan. Con esto ya se están dando pistas. Por ejemplo, red para el dispositivo que sea y poner su dirección y máscara para una subred, dirección y máscara para otra subred, etc. Y apartado 3, para cada uno de los dispositivos de interconexión utilizados en la resolución del ejercicio, existentes y añadidos, indicar el nivel del modelo OSI en el que trabajan. No es necesario indicar los ordenadores de escritorio, ni portátiles, ni tampoco los cables, etc. ¿De acuerdo? Vamos a ver el esquema que se ha propuesto, ¿de acuerdo? Digamos que originalmente teníamos esto: Internet, router, switch y 10 equipos, ¿vale? ¿Qué se ha propuesto? Pues, por ejemplo, se ha propuesto de este switch conectar un router que va a ser un router interno, ¿de acuerdo? Este router interno que se ha puesto aquí, por ejemplo, igual que va conectado al switch, también podría ir conectado, en vez de ir conectado al switch, podría ir conectado al router del ISP y funcionaría de la misma manera, ¿de acuerdo? Este router interno es el que nos va a generar una subred independiente. Este router interno va a pertenecer a esta subred y también va a pertenecer a esta subred, ¿vale? Esta parte aquí de la derecha y de abajo. Eso van a ser dos subredes distintas. En esta primera subred vamos a tener estos 5 equipos y en esta segunda subred vamos a tener los otros 5 equipos, ¿de acuerdo? En este caso, en esta propuesta de solución, se ha hecho que esto sea solamente un router normal. A este router conectamos un switch, a este switch conectamos los 5 equipos fijos y a este switch conectamos también un punto de acceso que funciona como punto de acceso inalámbrico solamente para dar cobertura Wi-Fi, ¿vale? Cobertura inalámbrico.
Aquí, tal como se indica aquí, también sería válido utilizar un router inalámbrico, con lo que no sería necesario emplear el punto de acceso. Es decir, que este router interno que hemos utilizado fuese además también un punto de acceso inalámbrico, y en ese caso nos ahorraríamos este dispositivo. Este dispositivo no habría que ponerlo, y este router pues, inalámbrico ya daría directamente la cobertura a los equipos inalámbricos de esta subred, ¿vale? Pero lo principal de este esquema es esto: añadir un router para crear la subred. Este router que hemos añadido para crear la subred, como digo, lo podemos conectar a este switch o lo podemos conectar a este router, porque este router tenía 4 puertos por detrás. Al tener 4 puertos podemos utilizar uno de ellos para este switch y otro de ellos para este router, y funcionaría también. Vamos a ver las direcciones, ¿de acuerdo? Creo que tengo las tablas aquí. No tengo las tablas aquí rellenas. Vale, pero las direcciones están puestas aquí en el propio dibujo. Las direcciones son de ejemplo, no tienen por qué ser así, ¿de acuerdo? Por ejemplo, para el primer router, una dirección pública, por ejemplo, 212.85.59.76, es un ejemplo de dirección pública que sería válida. Y para dirección privada se nos especifica que tienen que ser direcciones privadas de clase B, de las que llamamos de clase B. Esas son 172.16 a 172.31, ¿vale? Pues nos vale, por ejemplo, esta sería la primera, 172.16.01 con máscara 255.255.255.0, o lo que es lo mismo, /24. Para el switch se ha puesto también una dirección IP, considerando que este pueda ser un switch gestionable, y se ha puesto la dirección similar, pero la 02. Esto no es obligatorio, el switch no es necesario que tenga dirección IP, y si queréis lo podéis dejar en blanco o indicando que el switch no tiene dirección IP, ¿vale? No es necesario que la tenga. Para los equipos fijos se han puesto las direcciones 172.16.0 10 a la 014, que son 5 direcciones, la 10, la 11, la 12, la 13 y la 14. Misma máscara, puerta de enlace predeterminada 172.16.01, que es este router. Y servidores DNS se han puesto servidores públicos, 8888, 4444, o se podría haber puesto, por ejemplo, también 172.16.01, también se podría haber puesto como servidores DNS, ¿vale? Que sería este. Para los equipos portátiles que van inalámbricos y que van por DHCP, se ha puesto otro rango de direcciones que no se solapen con estas direcciones, 172.16.0100 a 254. Todas estas direcciones se han puesto disponibles para equipos inalámbricos. La máscara sigue siendo la misma, /24, y la puerta de enlace es la misma también, 172.16.01, que es este aparato, y los servidores DNS, los mismos que hemos puesto antes, unos servidores públicos en este caso, 8888 y 4444. Vale, con eso tenemos definida por completo nuestra subred 0 o 1, ¿vale? La primera subred. Y vamos a definir ahora la segunda subred. Importante, el router que hemos añadido tiene dos direcciones. Una dirección de la primera subred de tipo 172.16.0, y en este caso le hemos puesto 3, ¿vale? Porque como la 2 la habíamos utilizado para este switch, pues para que no se solape, la 3. Misma máscara, /24, y luego también pertenece a su propia subred, su subred distinta. Para su subred hemos utilizado otras direcciones distintas, en este caso 172.16.1.1. ¿Por qué utilizamos 1.1? ¿O por qué utilizamos este 1, este tercer octeto como 1? Vale, porque nuestra máscara que hemos elegido es /24, 255, 255, 255.0, que quiere decir que los 3 primeros números son parte de la subred y el cuarto número es el host. Luego 172.16.1 es la subred y es distinta de la 172.16.0, que es otra subred distinta, ¿vale? Pues le hemos puesto esta dirección para su subred. Y luego al resto de aparatos, por ejemplo a este switch le hemos puesto 172.16.1.2, misma máscara. Repetimos, el switch no es obligatorio que tenga dirección IP, si queremos se la podríamos quitar o indicar que no es necesario que la tenga. El punto de acceso inalámbrico le hemos puesto también una dirección 172.16.1.3, que también lo mismo, no sería necesario que la tuviese, no es obligatorio que este punto de acceso tenga una dirección, aunque la suele tener para poder gestionarlo. Y también hemos dicho que este punto de acceso no es obligatorio si decimos que este aparato hace de punto de acceso, pero como lo hemos puesto, pues vamos a ponerle una dirección. Y luego para los equipos, para los 5 equipos fijos ponemos 172.16.1.10 a la 1.14, misma máscara, la puerta de enlace es la 172.16.1.1, la puerta de enlace es
este router y este router dentro de su subred. Le tenemos que poner esta dirección, la dirección del router que pertenece a su subred. No le debemos de poner esta, ¿vale? Porque esta dirección pertenece a esta subred, a la otra. Entonces le ponemos como puerta de enlace por defecto esta. Y servidores DNS le hemos puesto en este caso también servidores públicos, los mismos que antes, 8888, 4444. Les podríamos haber puesto también como servidores DNS 172.16.1.1 porque seguramente podemos decir que este router también hace de servidor DNS proxy, ¿vale? En el caso de los equipos inalámbricos, pues similar, 172.16.1, 100 a la 1.254, vamos a decir que son las direcciones reservadas por DHCP para estos equipos, máscara de su red /24, puerta de enlace este equipo, este router y los mismos servidores DNS, ¿vale? Con esto sería todo. Con esto estaría todo completo. Como digo, esto se puede quitar y podemos decir que esto es inalámbrico, esto lo podemos conectar directamente al router y funcionaría, las direcciones pueden variar ligeramente, pero las direcciones tienen que ser 172. Entre 16 y 31. Si ponéis direcciones 192, 168, son incorrectas, porque esas son direcciones de tipo C y se están diciendo que tienen que ser de tipo de clase B, ¿vale? Y lo último que decía era para cada, eso no lo tengo escrito, para cada uno, apartado 3, para cada uno de los aparatos, decir en qué nivel del modelo OSI trabajan, ¿vale? Pues tenemos este router, este router trabaja en el nivel 3 o capa 3 del modelo OSI, en el nivel de red. Este switch y este punto de acceso inalámbrico trabajan en el nivel 2, en la capa de enlace de datos. Y este router también trabaja en el nivel 3, igual que este router. Estos dos routers trabajan en el nivel 3 y estos dos switches y este punto de acceso inalámbrico trabajan en el nivel 2. Y nada más, no hay que poner nada más porque el propio enunciado dice que no es necesario indicar los ordenadores de escritorio ni los portátiles, ¿vale? Si lo indicásemos, estos ordenadores de escritorio y estos portátiles diríamos que trabajan en el nivel 7, trabajan en la capa de aplicación, ¿de acuerdo? Y el cableado, podríamos decir que el cableado representa el nivel 1, pero eso no hace falta ponerlo. Solamente se piden los dispositivos de interconexión, que son estos que estoy marcando, ¿vale? Estos de aquí. Y ya lo hemos dicho, nivel 3 y nivel 2. Nivel 3 para los routers, nivel 2 para los switches y el punto de acceso inalámbrico. Y ya está, con eso se completa también el último ejercicio. Esta tabla que hay que hacer una tabla como esta. La tabla que hay que hacer como esta es la de este router y todos los demás datos se pueden rellenar en las tablas que ya venían, ¿vale? Pues nada más, con esto terminamos la corrección del examen. Esperemos que os sirva para repasar si no habéis superado el examen de cara al examen de junio, porque tendréis que hacer esta parte de nuevo. Y también para que resolváis dudas, por si os quedasteis con dudas durante el examen, ¿vale? Para que os sirva de revisión. Nada más, un saludo.